Ahora sí, vamos a Primera de Pedro. Hay que ser como Juan. Hasta quinta tenemos que tener y sexta también en el mundo espiritual. Porque las huestes de maldad no nos pueden alcanzar nunca. Porque estamos siempre 20 pasos adelante de ellos. Amén. Ve, hay gente que está riendo todavía con ese chile. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 y siguiente. Aquí seguimos para que vean la diferencia entre los que creen en que que no van a pasar aflicciones, que no se pueden enfermar, que no pueden pasar dificultades, que no pueden Dígame una cosa, ¿a quién no le ha dado gripe acá? A todos nos ha dado gripe en algún momento. ¿Cuántos no se han sentido enfermos en algún momento? Levanten la mano, ¿cuántos no se han sentido enfermos en algún momento de alguna cosa? Todos. Entonces dejemos de juzgar y criticar a los demás. Que tenemos un sanador, Jesús, sabemos que nos va a sacar adelante. Amén. Que no es lo que el diablo quiera mandar, Dios nos sacará adelante de todo. Ahora dice Pedrito, Pedrito, no usted, Pedro, ¿verdad? No, también usted. Amados, no se sorprendan del fuego de ¿qué? De prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña ha de acontecer. Que no se asombren, que no se extrañen. ¿Por qué? Por las pruebas, por las dificultades, como por décima o veintientava vez, no sé ni cuántas veces lo he dicho. ¿Qué dijo Jesús? Que a los que lo siguen a él tendrían ¿qué? Aflicciones, y que el reino de él no es de este mundo. ¿Cuántos quieren quedarse acá con todas las riquezas, con todo lo que tengan, pero se queden acá? ¿O cuántos queremos irnos en esa nube de gloria con el Señor? Amén. ¿Sabe? Dijo nuestra amada Anabel que ella nunca ha visto un funeral con un carro de mudanzas atrás. El muerto va, el cuerpo va para el ataúd y ya está. Pero nosotros estamos en la presencia de Dios y vamos a estar con Él. Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña les aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de ¿quién? De Cristo, del pastor. No, de Cristo. Si Cristo padeció, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con los discípulos y las discípulas? Pero sabe, para soportar la prueba hay que estar armados en la armadura de Dios, no su armadura. Qué pereza. Saben que a veces me duele en el corazón, pero a veces digo, no importa. Si venimos 3, si venimos 4, si venimos 5, pero eso sucede en toda la iglesia, en el mundo entero casi, no solo aquí en lugar de refugio. Llamamos a interceder los miércoles a las 6 de la mañana. La gente pedía intercesión de madrugada, hoy no es de madrugada, es a las 6 de la mañana. Y solamente llega Mirellita y Liz. Y yo cuando puedo llego también. Y creo que otra persona por ahí también ha llegado. Cuando llegamos, y eso sucede en todo lado. Cuando citamos al culto de adoración para venir a clamar a Dios, los mismos 11 o 12 personas somos las que estamos aquí. Hermanos, esforcémonos. No dejemos que la pereza nos gane, excepto que tenga alguna dificultad, excepto que esté allá algo ya torrente de lluvia que no se pueda llegar porque tampoco se van a mojar, o por alguna situación. Pero esforcémonos un poquito. O ya queremos todo regalado. Dios Jesús nos regaló todo en su sacrificio, pero tenemos que tener su esfuerzo porque aquí nos está hablando después de la resurrección de Jesús. Aquí ya no es antes de la resurrección de Jesús. Y dice, si no gócesen, oiga, gozarnos en las pruebas, gozarnos en las dificultades, gozarnos en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Si son vituperiados, o sea, calumniados, que les dan los chismes para allá y para acá, por el nombre de Cristo, sean ¿qué? Bienaventurado usted, que hablan de usted, que se unen a comerlo. Bienaventurado eres, porque te honra Cristo. Y pobrecitos los que están hablando de chismes, porque son homicidas, según las palabras de Jesús. Tengamos cuidado.
Dice, ciertamente de parte de ellos él blasfema. Así, versículo 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o sea, como chismoso, como ladrón o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, léalo todos a voz alta. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será? Ay, 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 ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen, que no quieren caminar con Dios? Y esos que no obedecen, miren, andan ahí hablando, chismeando, brincándose en los órdenes de Dios, andan ahí haciendo, murmurando. Pero ¿qué es lo que pasa? Para su propia condena están cosechando. Suena duro, pero les dije, esto no es fácil. Esto es penetrar en el mundo de las tinieblas, meter el bisturí y saber lo que tenemos que hacer. Y dice, uy, 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 si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Encomienden sus almas a quién? ¿Al pastor? No. A Dios. Él es el único que nos puede sacar. Padeciendo por Cristo. Pero si el justo con dificultad se salva, uy, 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 ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Y hay veces el chisme viene, dice homicida, para el hebreo es chisme también, murmuración, según las palabras de Jesús. Me duele que haya gente que esté murmurando de la misma gente de aquí y tampoco pueden murmurar de gente de afuera. Y a veces dicen, no, no, es que es un consejo, mire, le voy a hablar de esto, pero mire, es que eso no, pero mire, mira Josué, es que vea, tenga cuidado con Marielitos. Usted ve a su mamá así. Pero, ¿entiende? Empezamos a meter, ¿qué? A lo que llamamos al otico, carbón. Metemos carbón al otico, es que metemos cuento. ¿En Cuba lo dicen igual? No. Bueno, chismoso y punto más, directo. Aquí le metemos carbón porque es meterle más al fuego, ¿verdad? Para que arda. Ahora sí, vamos de nuevo a Efesios capítulo 6. ¿Les ha gustado este viajecito así por el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ok, ahorita debemos caminar ¿en qué? ¿En el desorden o en el orden? En el orden de Dios debemos caminar. Orden de Dios, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios. Lo repito mucho, Jesús era reiterativo. Jesús cada rato pronunciaba lo mismo. Si estamos en el orden de Dios, veremos la gloria de Dios. Si no estamos brincando el orden, las autoridades delegadas por Dios, cuidadito porque viene juicio. Cuidadito porque viene juicio. Pero yo sé que aquí ninguno anda en desorden. Aquí todos andamos en santidad y en orden. Aquí todos tenemos la aureola aquí arriba. Vean yo donde la tengo ahí. Me brilla de acá la aureola ahí, esa redonda, ¿dónde está? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Yo con chicos a veces me reúno, pero no hablo mal de ustedes. Hablamos de todo. No, no es mentira. Nos reunimos para tomarnos un cafecito a veces. Tenemos un cafecito pendiente. Entonces, en el mundo de las tinieblas se puede llamar que es una guerra espiritual. La guerra espiritual es una confrontación de poderes. Poderes en el mundo de las tinieblas que van en contra de la autoridad suprema que es Dios. Y esa autoridad suprema que es Dios, nunca la van a poder vencer Satanás y sus secuaces. Recuerden esta frase. La guerra espiritual no es una lucha contra Satanás, porque ya él fue vencido. Es recordarle a Satanás, al diablo, como usted quiera llamarle, Belcebú, como usted quiera llamarle, que la soberanía de todo es de Dios y que todo es de él, para él es la gloria.
Entonces, la guerra espiritual no es una lucha contra Satanás. Es recordarle a él que ya él fue vencido y que la soberanía, el poder, la autoridad la tiene ¿quién? Dios. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué es la guerra espiritual? Lo he repetido 3 veces. Amén, así es, Josué. Eso, gloria a Dios. Un aplauso para Josué, que el Espíritu Santo lo iluminó. Y dice también, hay propósitos en la guerra espiritual. Y entre los propósitos grandes están romper yugos y ataduras, que no voy a meter en eso porque ya lo vimos, para traer sanidad física, emocional y traer liberación. Proteger y cubrir a la iglesia, para eso es la guerra espiritual. Para poder acuerpar a las autoridades que Dios ha puesto al frente de su iglesia contra todos los ataques del maligno. Y que es importante, la guerra espiritual es para producir una cosecha grande, masiva de gente para que se conviertan al Señor y se alejen del pecado. Ese es el fin de la guerra espiritual. Nosotros sabemos que nuestra batalla y nuestro enemigo es Satanás, pero ya Jesús venció por nosotros. Es lo que viene es hacer bulla. Satanás anda como viendo a ver a quién. No dice que está devorando. Y yo les dije el otro día que Satanás es un imitador. Y les dije también por qué. Porque ¿quién representa en la Biblia que es el león de la tribu de Jehová? De la tribu de Israel. Jesús es el león. Entonces Satanás anda como, no dice que es león. Tengan cuidado. Es como la gente dice, ninguna hoja, la Biblia dice, mucha gente dice esto, la Biblia dice que ninguna hoja cae o se mueve si no es por voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo Miguel Cervantes de Saavedra en el libro Don Quijote. Y eso lo dijo Don Quijote a Sancho Panza en el libro ahí. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice algo parecido, que ningún pajarillo, si no es por la voluntad de Dios, pero no dice que la hoja. Y nosotros decimos, escrito está Satanás, y Satanás se muerte de risa. ¿Y a dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Es que Jesús sí le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, pero Jesús sí sabía. Pero yo les dije ahora, como dice la Biblia, y muchos dijeron que sí, que ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. No, eso no lo dice la Biblia. Y el diablo se muere de risa a veces porque no estamos citando frases. Y dicen, la Biblia escrito está, dime con quién andas y te diré quién eres. Dios aprieta, pero no. La gente dice eso, escrito está. Y Satanás se pone en la guerra espiritual hasta que se rasca la panza de reírse. Pero cuando le nombran la palabra que escrito está, ahí se le paran los pelos de punta y sale soplado. Porque los hijos de Dios sí sabemos la palabra y sabemos declarar y decretar la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Y vamos con esto ya. Porque no tenemos lucha contra gente ni carne. Ok, vamos a brincar principados y todo eso. Vamos a entrar rápidamente. Bueno, no voy a correr. La verdad es que el tiempo es de Dios. Los principados son potestades grandes que se ubican y tienen el reinado en el mundo espiritual de Satanás sobre una nación. En el libro de Daniel, escrito está, no voy a meterme para no trazar más. En el libro de Daniel dice que Daniel estaba orando y Dios pudo haberlo hablado directamente a Daniel. Pero Dios es Dios y la soberanía de Él. Y Él hace lo que Él ve que tiene que hacer y punto. Y nadie tiene por qué cuestionar nada lo de Dios. Y dice que Dios escuchó la oración y envió ¿a quién? No. Envió al ángel Gabriel a llevarle el mensaje a Daniel. Pero dice la palabra, escrito está, no sean vagabundos y lean todo el libro de Daniel en la casa. No le voy a decir dónde. Dice que el ángel vino, pero se lo puso el principado de Persia. No era el príncipe terrenal de Persia, Gabito.
Gavita, era el príncipe espiritual, el que mandaba en el mundo espiritual a Persia. Se le opuso. Y dice Gabriel, dice Gabriel que entonces, dice Daniel en el libro, que entonces Dios envió, ahora sí, Luis Adolfo, Dios envió al arcángel Miguel, que es príncipe de los ejércitos escuadrones celestiales, lo envió a pelear contra el príncipe de Persia, el principado espiritual, para que Gabriel fuera a llevar la palabra. Hay una guerra en el mundo espiritual, hay una lucha de poderes, hay una lucha, vea, hay veces nos duelen muchas cosas, pero hay que sacudirnos y seguir adelante. Hay situaciones difíciles que uno pasa, que uno se siente tambaleando, pero mire, Señor, no, ¿qué le pasa, Ronald? Soy yo y punto. Tienes que seguirme a mí, no tienes que seguir otra cosa, no tienes que seguir otras voces, tienes que seguirme a mí. Y dice la palabra de Dios que, bueno, hay principados, hay potestades también, que son ángeles caídos, que tienen un poder, una potestad también sobre una región menor. Un ejemplo, no voy a hablar porque estamos en YouTube, no quiero crear conflictos. Costa Rica tiene un principado grande en el mundo espiritual y todos sabemos quién es. Y también tiene potestades. En el cantón de Grecia hay una potestad en el mundo espiritual, y esa potestad también tiene potestades pequeñas en los distritos. ¿Me están entendiendo? Pero todo príncipes, potestades, hay gobernadores de maldad en las regiones celestes. Gobernadores son los que ejercen influencia sobre los gobiernos locales o gobiernos del país y empiezan a meter. ¿Usted cree de dónde vienen que roban tanto? ¿De dónde creen que no se pueden ejecutar proyectos? ¿De dónde creen ustedes que a veces tal vez no es que el alcalde no quiera, o el alcalde no quiera, o el presidente no quiera, o la presidenta no quiera? A veces es porque los gobernadores de las regiones celestes están comandando ese lugar. Y hay mucha hueste de maldad trabajando ahí también. ¿Me están entendiendo? No quiero decir nombres para después no me involucrar en un juicio. Pero todo eso ocurre. Y ocurre también en nuestras casas. Y ocurre en los grupos de la iglesia. Y ocurre en jóvenes, en niños, en hombres, en mujeres, en todos los grupos de la iglesia. Ahí están queriendo ver cómo empiezan a meter carbón y cómo empiezan a dividir también. Y voy a lo que vamos. Pero las huestes espirituales, oiga, esas es como los peones. ¿Quiénes trabajan más en una construcción? Los peones, bueno, en aquel tiempo. Los peones son los que hacían concreto, jalaban el carretillo, zarandeaban la arena. El otro se lo llevábamos, me acuerdo que lo llevábamos nosotros al albañil. El albañil lo pasaba al otro y el otro, y el maestro de obras dirige. Pero el trabajo fuerte lo hacen los peones. Tienen que hacer la armadura, tienen que la armadura ir bien, el maestro de obra llega y supervisa, el arquitecto luego ve que todo esté bien. Todo es una jerarquía, ¿me están entendiendo? Ok, las huestes de maldad se dividen o las podemos clasificar en 6, para decirlo así. Clasificarla en 6. Número 1, huestes o espíritus destructores. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Cuáles son? ¿Ya dijeron que sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los destructores? Las huestes de maldad o espíritus destructores. Y esas son las que vienen con todo, esas que más trabajan, las que el enemigo usa y le manda, como estábamos hablando en el curso de libertad en Cristo acá, las que le mandan un mensaje el otro, porque Satanás está en un solo lugar. Satanás es presente nada más. Dios es omnipresente, trascendente, todo lo tiene Dios, omnipotente, todo. Satanás no es nada de eso. Entonces él ocupa que le lleven el chisme y manda a trabajar para destruir a las personas, a las familias y la iglesia, de alguna forma. Las huestes destructoras, por el tiempo no voy a decir, ustedes en su casa lo buscan, Isaías 54, versículo 16. Son usados para la destrucción de una persona, las destructoras, de una familia. Vienen a destruir finanzas, vienen a destruir bienes, vienen a destruir pueblos, vienen a destruir naciones,
Salmo 78, versículo 49. Salmo 91, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Jeremías, capítulo 4, versículo 7. Jeremías, capítulo 12, versículo 12. Jeremías 22, del 6 al 7. Como usted la va a escuchar en YouTube, luego la apuntan y la ven allá. Entonces, ahí vienen entonces, los espíritus destructores son las huestes destructoras. ¿Vienen a destruir qué? ¿Qué vienen a destruir? No. Vienen a destruir, primero que nada, familias. Vienen a destruir familias, la iglesia, las finanzas, los bienes. Todo eso lo vienen a destruir. Y luego vienen, después de que esas están destruyendo, viene el segundo ejército de huestes. Las huestes destructoras. Las huestes devoradoras. Después de que estas están trabajando y tienen a las familias totalmente, a la persona acabada un poco, vienen luego a devorarlas en el mundo espiritual, a sentirlas mal, a sentirlas acabadas. Y también traen incomodidad, traen dolencia espiritual, traen confusión, vienen en la parte emocional a incomodar a la persona. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 16, Lucas, capítulo 6, versículo 18, Mateo, capítulo 15, versículo 22, 28, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Viene la tercera. Primeras son las que destructoras, las segundas devoradoras, las terceras engañadoras. Voy a hacerlas rápidamente porque no me da tiempo. Las engañadoras, segunda de Juan, capítulo 7, y primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Tito, capítulo 1, perdón, versículo 10. Son enviadas a confundir, a engañar, a distraer con falsos mensajes y falsas doctrinas. En Timoteo también vemos eso, con falsas doctrinas, alejándolos de la realidad bíblica y de la verdad. ¿Me entendieron? ¿O no entendieron? Lo repito. Las atormentadoras, que son las número 3, vienen a traer incomodidad, enfado, causan disgusto, vienen a atormentar a las personas, vienen a traer incomodidad, dolencias, confusión y traen falsas doctrinas a la iglesia para confundir y enredar a las personas que vienen a congregarse. Viene la número 4, las huestes engañadoras. Esas son las que son enviadas también a confundir, a distraer, alejando de la realidad y de la verdad a las personas para alejarlas de la oración, de la lectura diaria y alejarlas de congregarse y a seguir falsos profetas, falsos hombres y mujeres enviados por Dios para confundir con falsas doctrinas y llevándolos a confusión. En esas están segunda, esa ya les dije, ¿verdad? Estábamos en las engañadoras. Ok, entonces les di mal. Esas son Timoteo capítulo 4 versículo 1, Tito capítulo 1 versículo 10. Y en las atormentadoras, no sé si les dije bien los versículos antes, lo repito, son Hechos capítulo 5 versículo 16, Lucas capítulo 6 versículo 18, Mateo capítulo 15 versículo 22, 28, y si no es el 15 es el 13, y primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Ahora viene la cuarta para ir terminando, las huestes opresoras. Vienen a, como la palabra lo dice, a oprimir, a ejercer presión sobre una cosa, sobre una persona, para obligar de una forma violenta y de una forma de tiranía, robando la voluntad de las personas y haciendo lo que otra persona quiere que hagan y le quita la voluntad propia para llevar a las personas al objetivo que yo, por ejemplo, quisiera, manipulando que ustedes hagan lo que yo quiero y no lo que Dios dice en la realidad. Manipulan a las personas. Son esas que llegan a oprimir, a opresar. Traen también mucho dolor, traen mucha presión en las personas, induciéndolas, empujándolas a una condición no deseada, e incluso llevan a la muerte a las personas,
En la parte mental pierden la batalla fácilmente. En la parte espiritual se decaen. En la parte física le roban las fuerzas y traen, pongan atención, traen cautiverio, cadenas, grilletes que sujetan contra la voluntad a las personas. Ahí está el Salmo 119, versículo 121, Sofonías capítulo 3, versículo 19, para citar rápidamente. Y entramos a la última, para que no se me duerman. Vienen en el escuadrón, y eso se llama la organización de Satanás, todo esto, la jerarquía de Satanás. Viene la última, oigan, en esta última, es la que le da el toque final a las personas. Esta última, y no juzguemos a nadie, porque no somos nadie para juzgar a nadie. Y no critiquemos a nadie, porque usted no sabe si en el último momento esa persona cayó al arrepentimiento, cuando alguien se va a suicidar, o cuando alguien comete alguna situación contra su vida, o alguien comete alguna cosa, porque es contra la vida. Son los espíritus o huestes de cautividad. Los espíritus primero van entendiendo el orden. ¿Cómo es Satanás de astuto? Es demasiado astuto, no como Dios, jamás. Primero que nada, viene a destruir. Luego de destruir, devora a las personas. Luego empieza a atormentarlas para que caigan a veces en locura. Luego vienen a engañarlas con falsos mensajes. Luego vienen a oprimir, a imponer mi voluntad contra el criterio de Lady, mi criterio contra el criterio de Lady, para que Lady haga lo que yo quiero. Nos roban el criterio propio. Y luego viene la última a dar la estocada. Y pongan atención acá, se llaman las huestes de cautividad o espíritus de maldad de cautividad. Traen lujuria, traen adicción, llámese cualquiera, más ahora el vapeo que está de moda. Traen adicción, vienen a destruir completamente a la persona, vienen a robarle todos los valores morales, vienen a quitarle completamente, a que la persona se sienta sin fuerzas, que ya no quiere vivir. Vienen a humillar al hombre y a la mujer. Vienen a hacer que las familias queden ya totalmente destruidas y vienen a traer cautividad en ellos a tal manera que los llevan al suicidio. Haga un cuide de todo esto, que los llevan al suicidio. Las últimas son las cautividad que vienen a dar la estocada final, pero a usted ni a mí nos pueden tocar porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Ni a usted ni a mí, porque ellos están derrotados ya. Los únicos que le damos poder y autoridad somos nosotros mismos, en cuanto nos brincamos el orden, la honra y la gloria de Dios, y nos brincamos el orden jerárquico que Dios ha puesto. En cuanto el orden esté caminando en el orden de Dios como tiene que ser. ¿Me están entendiendo? Estas huestes, cuando lleguen a oprimir, a traer cautividad, a empezar a acecharnos, usted tiene la autoridad en la palabra. Escrito está, Satanás. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Usted no tiene poder ni autoridad sobre mi vida ni mi familia. En usted y en mí está en recordarle a Satanás que ya él fue derrotado, a los principados, a las huestes, a los gobernadores de las regiones celestes, a todos, a decirles que la soberanía es de Dios y que ellos no tienen ninguna soberanía acá. ¿Me han entendido? Amén. Termino con esto. Hice un resumen grande de todo lo que traía, pero no quiero cansarlos. Usted y yo tenemos que decidir. Somos llamados a sumar, a multiplicar, estando con Dios, o somos llamados a dividir. Yo le hago cosas a Josué y Josué empieza a meterme carbón, entonces yo me enojo con Lady, ya no le hago caso a Leo, no quiero nada con Laurita, ya aborrezco a Mirellita. Un ejemplo, nos empezamos a brincar todo. Dios quiere un orden. No caigamos en las garras del enemigo. Las personas en sí mismas no son malas. Escuchen esto. Son los espíritus malignos, la hueste de maldad que operan en las personas, porque ellos les han dado permiso de operar en ellas. Nunca juzguemos a nadie.
Hay personas, como les he dicho, y les di el testimonio, termino con esto ya, ahora sí de verdad. Una persona fue cautivada totalmente, todas las huestes las echaron, todas desde la primera hasta la sexta, y empezaron hasta que llegó el momento donde perdió todo el sentido de la vida. Llegó, le digo el testimonio porque lo escuché directamente de él en un momento de mi vida. Llegó y dice que él veía, oigan, él veía porque el papá y la mamá ya habían fallecido. Él no le encontraba sentido a la vida. Ya él estaba totalmente destruido, estaba cautivo por el enemigo. Y veía, vean lo que, porque dicen que Satanás se viste como ángel. Él veía a la mamá, al papá y la abuela, que era lo que él la quería mucho, a los que más quería, sentados en la baranda del puente y le hacían así. Vea cómo empiezan a trabajar las huestes. En el testimonio de él dice que él se fue porque él estaba totalmente ya destruido, cautivo, ya no. Y dice que donde él llegó, ya estaban más allá. Él se paró en la baranda del puente y dice, ¿para qué vivir? Me voy con ellos. Se tiró. Con tal de que en ese momento Dios hizo que una rama que estaba antes, mucho antes de llegar al suelo, que había unas piedras grandes, quedó enganchado en una rama. Y dice que ahí él despertó y dijo, ¿qué he hecho? Ya no había papá, no había mamá, todos eran huestes de cautiverio que lo estaban llamando. Se quebró, eso sí, pero vivió para dar el testimonio, y él da el testimonio de todo cómo acechan estas huestes. Ahora, usted no sabe si alguien que a la hora que va a cometer o está a punto de cometer el suicidio, o en ese momento tal vez quedó un rato vivo, usted y yo no somos quien para juzgar a nadie. Y puede que en ese momento tenga una conversación con Dios y le haya perdido perdón a Dios. Recordemos que Jesús habla de los jornaleros, que unos entraron en la mañana, otros entraron a mediodía, otros en la tarde, pero a todos les pagó lo mismo. Pero los últimos que entraron en la tarde estaban felices. Los que entraron temprano estaban bravos. Pastor, ¿cómo se le ocurre poner a fulano, a sutano? Yo tengo tantos años. Para Dios no hay orden en eso. Dios son llamados que Él tiene para cada quien. Y nunca juzguemos a nadie. Tenderle la mano es lo mejor. Entre usted y yo juzguemos, estamos cayendo también en las huestes. No permitamos que el enemigo haga fiesta en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando ahora, Señor. Venimos orando ahora, Señor, en este momento. Y reconocemos que no hay nadie como tú, que tú eres el más grande. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande y poderoso eres, Señor, que todo lo haces. Padre, en el nombre de Jesús, Jehová reprenda todo principado, toda potestad, todo gobernador de las regiones celestes, toda hueste, toda esa jerarquía del diablo sea reprendida por nuestro Dios. Y se alejan de tu vida, de mi vida, se alejan de nuestro territorio, se alejan de la iglesia de Cristo. Todo se va. Declaro libertad en este lugar, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Limpios por la sangre de Cristo.